Estamos aquí con Arnau. Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de empezar. Tengo algunas nociones, creo, de por dónde iremos, pero quiero ganas de empezar, ganas de empezar a hablar de cripto, de lo que podemos conseguir con esto, y un placer estar aquí. Pues nada, básicamente para todos los que os estáis viendo, la idea que tenemos es hablar un poco de dónde nace Arnau, de cómo se mete en el mundo de las criptomonedas y cómo hace toda la parte empresarial. Arnau es CEO y fundador o cofundador de Learning Heroes, una academia de formación en criptomonedas, en blockchain y en inteligencia artificial. Y me interesa mucho su perspectiva sobre el tema de montar empresas, etcétera. Y luego hablaremos también de su visión acerca del tema del mundo cripto, de las CBDCs, de Bitcoin, de hacia dónde va todo este mundo. Y será un repaso interesante a mucha de la información que para la gente que está empezando, para gente que lleva tiempo en el mundo cripto, yo creo que puede ser bastante interesante analizar pues, la figura de Arnau en esta entrevista. Pues Arnau, cuando he analizado tu perfil, me he dado cuenta de que somos bastante alter ego, es decir, que muchas de las cosas que te he escuchado decir en otras entrevistas, cosas que he estado leyendo, me han gustado mucho. Cuéntanos un poco cómo empezaste o cómo es tu vida, mejor dicho, en qué valores te mueven, por qué haces las cosas que haces, es decir, ¿quién es Arnau? Es una pregunta interesante. A ver, yo creo que siempre desde pequeño he intentado como dedicarme a algo que me mueva y construir algo que tenga un impacto, ¿no? Poder construir algo que con el tiempo pues permanezca, que sea relevante y de alguna forma el sueño de cambiar el mundo, ¿no? Ya desde pequeño con, no sé si ambición o ilusión, y en ese momento donde yo estaba como en la búsqueda de, vale, ¿qué podemos hacer? Pues conocí Bitcoin. Conocí Bitcoin cuando tenía 17, 18 años, estaba en primero de carrera. Eso fue lo que me empujó pues finalmente a dejarlo todo. A mi madre al menos no es que le gustara muchísimo, pero no tenía ninguna duda. Yo en ese momento estaba estudiando ADE y veía que lo que me enseñaban, sobre todo en temas de economía, era muy contradictorio a lo que yo estaba aprendiendo de que era la economía austríaca, ¿no? Lo que el patrón Bitcoin de alguna forma me abrió los ojos. Y ahí empezamos pues con el desarrollo de proyectos, ¿no? Hicimos alguna startup, estuve en proyectos de tokenización y con la parte formativa. Y lo que más me llenó fue pues poder poner a prueba la capacidad de desarrollar, ¿no? De generar productos y poder aportar valor a la vida de las personas y seguir motivado por el día siguiente. Así que realmente es, si tuviera que decirte algunos valores, pues ser muy auténtico, no ostentar mucho, a trabajar con algo que me gusta, intentar aportar valor a los demás y mientras tanto, pues disfrutar de las pequeñas cosas, que es lo que acaba importando al final del día y juntarse con un gran equipo, que nos lo pasemos bien trabajando y construyendo y desde que empezamos hasta hoy, pues han habido un montón de cambios, pero muy contentos de la trayectoria y lo que hemos construido desde entonces. Al final es un poco como disfrutar del camino, ¿no? O sea, es un poco decir, oye, algo que me gusta, sentirme útil en la sociedad y algo que decía al principio de la entrevista, que éramos como el alter ego, decir, oye, disfruto enseñando a los demás y disfruto aprendiendo y enseñando lo que aprendo. Y luego además, pues si puedo, en tu caso, aportar con una academia o una escuela de formación en todo el tema de blockchain y de inteligencia artificial, pues yo, por ejemplo, lo hice con el producto de Yo Soy Yomo en este caso, pero que vamos bastante en sintonía. Pues es que yo hace unos años recuerdo que te veía en muchos anuncios en YouTube y investigando más sobre tu perfil me llamó mucho la atención. Y no sé si recuerdas cuál fue tu primera experiencia en el mundo de las criptomonedas. Es decir, ahí cuando estabas haciendo lo del tema de tu primer, en 2000 y pico, ¿no? Cuando me dijiste, es el primer año de universidad, fue cuando te empezaste a interesar, pero ¿qué Sí. fue exactamente lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que viste que dijiste, ostras, esto estamos hablando de algo gordo? Pues mira, la primera vez fue realmente en el 2016, que fue un amigo mío que me llamó y había unas monedas que hacían que la gente estaba forrando. Entonces pusimos dinero, no sé ni cómo, utilizamos Bitstamp en ese momento, Ya. y, pero no había realmente un interés real. Era como algo que tampoco entendía, algo que mi amigo me había propuesto, entonces fue a través de un amigo realmente, hasta que conocí una persona que se llama Juan, que es de León, Ajá. y por primera vez fue una persona que me explicó cripto más allá de la especulación. Entendí que estábamos hablando de una revolución, Ujú.
eran los cimientos de uno de los cambios más importantes de la historia, que por primera vez había un tipo de dinero que era externo a la manipulación, al control centralizado, y que el rol del dinero era mucho más importante de lo que yo había entendido nunca, ¿no? Bitcoin me ayudó a preguntarme qué es el dinero, por qué tiene valor, por qué es importante y cuál es su rol en la sociedad. Y me hizo entender que esto era de los cambios más grandes de la historia y ahí entró toda mi pasión, ¿no? Y como la obsesión casi, porque era algo que me daba un camino para formar parte de algo que cambiaría el mundo, ¿no? Y que cambiaría las cosas. Y no podía hacer nada más que enfocarme en eso. Así que ahí empezó el camino y no fue hasta entender la parte más subyacente, ¿no? Lo de abajo, lo importante, que no me enganchó lo que es el mundo cripto. Después, los rendimientos económicos creo que son una consecuencia y también son importantes, ¿no? Son un motor en la adopción y es un mercado que depende de la adopción, pero también forma parte y es importante y por eso también es tan satisfactoria, ¿no? Esta industria. Claro, es que aparte de tu amigo Juan, en 2016, claro, ¿cuál era la oferta formativa en criptomonedas? ¿Qué opciones había? ¿Cómo te formaste? Porque en ese Claro, momento... en ese momento no había nada. La formación fue leer libros y perder dinero, ¿no? Supongo. Esa es la mejor formación. Después sí que ya para el 18 pues estuve trabajando con Tutelus, que fue una consultora que aprendí muchísimo, sobre todo de tokenización, de cómo diseñar un token, de la parte que era de verdad importante, de proyectos que estaban construyendo, no solo invirtiendo, porque ahí me di Miguel, cuenta ¿no? que es una gran diferencia, ¿no? Entre invertir y construir y entender la tecnología que hay detrás. Y ahí fue pues el inicio de toda la carrera profesional que desde entonces pues ha sido una montaña rusa. Claro, esto fue con Miguel Caballeros, entiendo. Exacto. Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron los mayores retos a los que te enfrentaste cuando te adentraste en este mundo por primera vez? Realmente entender lo básico, creo. Lo principal, hacerlo bien, ¿no? Invertir de forma correcta, saber cómo guardarlo, estar tranquilo de lo estoy haciendo bien. Pero es que para mí era tan evidente lo que se estaba construyendo que fue como muy rápido, ¿no? El reto fue llevar el conocimiento a una parte más profesional, dejar de verlo como simplemente un juego o entender la oportunidad, pero hacerlo con poca profesionalidad, con poco criterio de qué tiene valor, qué no lo tiene, y dar un salto en entender de verdad qué es lo importante, cómo valorar esos proyectos, cuál es la revolución tecnológica que hay detrás. Y esto, si no tienes una persona que te pueda guiar, es mucho tiempo, ¿no? Porque creo que hay una parte de tecnología, de incluso de cultura del ecosistema, que requiere tiempo. Y si no vas acompañado de personas que lo hayan vivido o que lo entiendan, pues bueno, cometes errores y tardas mucho. Bueno, hay una frase muy mítica que es aprendes o ganas. Y yo creo que todos hemos pasado por aquí. Es decir, al principio, sobre todo, yo me acuerdo me acuerdo qué moneda era. Ahora no me viene a la cabeza. Pero el hecho de decir, voy a cambiarla por USDT, la voy a comprar más abajo, al final hacías cosas sin saber y lo que ibas haciendo era mermar tu cartera por hacer cosas que no tocaban, ¿no? Y al final lo que tú dices es muy importante. Yo en mi canal al final doy un contenido para que la gente aprenda a hacer cosas en el mundo cripto, pero sí que es cierto que si eres autodidacta vas a tardar mucho más que si vas de la mano de alguien que te lleve y que te diga, mira, por aquí sí, por aquí no, esto ahórrate lo que yo ya he pasado por aquí y vete justamente al meollo de la cuestión. Yo creo que quien empieza hoy tiene unas ventajas adicionales con gente, por ejemplo, como vosotros que hacéis ese tipo de formación, a quien empezamos como tú y yo, como yo, que empezamos, yo empecé en 2017 y no había absolutamente nada. Aquí, perdona que te estaba cortando. Tranquilo. Destacaría que es demasiado grande la oportunidad como para no hacerlo bien desde el principio. Creo que con el tiempo lo que estamos viendo es la mayor oportunidad de inversión y la mayor tendencia macroeconómica de la historia. Estamos viendo en tiempo real la caída de un sistema, el nacimiento de uno nuevo y un problema macroeconómico generado por la deuda que hace que todo el mundo sea más pobre, mientras tienes activos de crecimiento exponencial, ¿no? Bitcoin es el activo más rentable de toda la historia de la humanidad, no más de un 22 millones por cien solamente desde el 2011-12. Entonces, nada se puede comparar a esto. Y en un momento donde todo es cada vez más complicado y donde entiendo
que la curva de riesgo cada vez esté más al extremo, que la gente esté dispuesta a arriesgarlo todo, porque es que las opciones son muy escasas, ¿no? Te planteas una vivienda o te planteas intentar vivir yo como vivían mis padres o mis abuelos, no existe esta opción. Entonces, creo que cripto plantea es como una puerta de esperanza o de ilusión y de optimismo, porque creo que es un mercado que te puede dar ese estilo de vida, ese cambio que tanto deseamos, y lo puede dar de verdad. Entonces, hacerlo mal al principio puede ser que te pierdas el tren. Entonces, creo que hacerlo bien desde el principio, con criterio, es fundamental para poderlo aprovechar, porque va muy rápido. Esto en 5 años ya no será el momento que tenemos ahora. Quizá ya no habrá la misma oportunidad. Tal cual. No, es así. Y de hecho, ya que has empezado a hablar de todo este tema, de que estamos ya ante las Google y las Facebook del futuro, dejando de lado la tecnología, ¿qué representa o qué puede llegar a ser la blockchain si nos enfocamos en la utilidad, de la utilidad hacia la humanidad? Es decir, no únicamente hablamos de la tecnología y todas las virtudes que tiene, que muchos ya las conocen. En cuanto a la usabilidad de esa tecnología, ¿qué aspectos crees que tiene o que captan más interés a la gente de hoy en día en este aspecto? ¿Qué representa o qué puede llegar a ser la blockchain mañana? A ver, para mí la blockchain es una de las tecnologías principales de lo que llamaría la era exponencial, que es un momento en la historia donde todo va a cambiar muy rápido, y en concreto es la que transforma y crea una nueva capa de valor. Entonces, el problema de Internet es que nos permite mover datos e información por el mundo, pero esa información siempre tiene que ir acompañada de intermediarios que te permitan poner una capa de valor encima. Entonces, si tú quieres comprar algo en una página web, necesitas RedSys, ¿no? Los intermediarios de pagos en tarjetas de crédito, o necesitas un banco para mover capital de un país a otro. Entonces, esta capa de valor que nos permite mover dinero y valor en general, desde contratos, derechos, patentes, cualquier cosa, activos digitales como NFTs, de la misma forma que enviamos un WhatsApp, eso es la blockchain. Por tanto, cuando se creó Internet, creo que las ideas o lo que creíamos que seríamos capaces de hacer era muy escaso, porque era una tecnología que no podíamos comparar con nada del pasado. Creo que la blockchain es lo mismo. Es una nueva infraestructura financiera descentralizada que nos permitirá vivir de una forma que aún no somos muy conscientes, pero lo que está claro es que el valor va a moverse por el mundo tan rápido como los WhatsApps. Esto es, creo que, la autoridad práctica. Pero para mí lo que es de verdad importante es que por primera vez una infraestructura sea tokenizado o es accesible. Entonces, Internet es algo que prometía ser una plataforma que beneficiaría a todo el mundo. Y en parte lo ha hecho, porque nos ha conectado, ¿no? Y nos ha permitido acceder a servicios y productos que nunca habríamos soñado. Pero el valor que ha generado Internet se ha centralizado en unas pocas empresas, porque Internet es la infraestructura, que es pública, pero quien se ha quedado el valor son las aplicaciones. Blockchain plantea algo totalmente distinto, que la infraestructura se puede comprar, ¿no? La blockchain de Ethereum o la blockchain de Solana, que es esta infraestructura o esta capa de valor donde todo va a moverse muy rápido, o incluso Bitcoin, yo puedo comprar un trocito de la red. Si tengo un Bitcoin, tengo uno de los 21 millones de unidades. Entonces, soy copropietario de una infraestructura. Y cuanto más crece y más valor aporta la infraestructura, más me beneficio yo. Entonces, creo que es una oportunidad de coger un pedacito de algo que va a beneficiarnos a todos. Creo que es algo que tiene unos componentes de crecimiento exponencial que nunca hemos visto, ¿no? Porque si tú eras el segundo usuario en Facebook, nadie te dio las gracias ni cobraste dividendos por haber ayudado a contribuir al crecimiento de Facebook. Tal cual. Si eres de Bitcoin, sí. Y esto sigue estando vigente. Entonces pasas a ser un evangelista, ¿no? Y recomiendas a los demás. Y es como una bola de nieve enorme que está aquí, que la gente puede aprovechar y que creo que estamos lejos de ver cómo de grande será, que sigue siendo muy joven todo y muy pequeño. De hecho, es que yo, esto que estás contando, muchas veces cuando doy clases en escuelas de negocio, lo cuento así. Es decir, Internet supuso a la comunicación lo mismo que que la blockchain al sistema financiero. Transmisión de información, transmisión de valor. Pero es que además estamos ante... Yo siempre lo comparo como cuando en los años 90 veíamos una web en construcción y estaban los típicos GIF animados del tío en construcción. O sea, estamos en ese punto en la era de la blockchain. Y todo lo que
nos queda por recorrer. Tú y yo hoy estamos aquí hablando, tú estarás en Barcelona o en Andorra y yo estoy aquí en Valencia. Y en los 90 era impensable esto que estamos haciendo nosotros ahora aquí. O sea, ¿qué será blockchain en el futuro? ¿Y tú crees que Bitcoin llegó para cambiarlo todo? A ver, creo que sí, porque pone en duda uno de los principios muy arraigados de cómo funciona el mundo. Creo que Bitcoin cambia algo que históricamente ha sido uno de los principales errores del ser humano, que es tendemos a centralizar el control del dinero y el dinero cumple un rol muy importante porque es como el lenguaje. El lenguaje nos comunica, el dinero nos comunica también a nivel de valor. Si no hubiera dinero, nadie iría a trabajar. Entonces la forma de convivir en una sociedad sería imposible. Entonces esta tecnología tan interesante que no te lo puedes comer, tampoco sirve para nada, pero es el activo intermediario para llegar a todo y es el que es un activo de coordinación. Si alguien lo manipula, ahí empiezan a haber problemas en la sociedad, que no son evidentes a corto plazo, pero con el tiempo se ven, ¿no? Y vemos cómo los pobres son más pobres, los ricos son más ricos, hay una desestabilidad, ¿no? Desestabilizas la economía y creo que crear un activo que por primera vez permite que nadie sea al control de esta tecnología, creo que esto es un cambio trascendental y sobre todo creo que es la base financiera de un futuro de inteligencia artificial que creo que cada vez es más evidente que una IA no tendrá una cuenta bancaria. Entonces, esta capa financiera, esta capa de valor es probablemente de las mayores revoluciones de la historia, ¿no? Que lo miraremos y será como la bombilla, como la máquina de escribir, pues estará Bitcoin, estará la IA, ¿no? Y creo que no aprovecharlo o no mostrar interés ahora será de eso de arrepentimiento, porque no será como si hubieras invertido en Google, creo que será mucho más exagerado. Es la oportunidad de inversión más extrema que visto, ¿no? que hemos tenido. De hecho, invertir en Google es como mucho más lejano, ¿no? O sea, la gente dice, hostia, invertir en Google, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo invierto en Google? Una persona que no sepa. En cambio, Bitcoin tiene sus barreras, pero es muchísimo más accesible que, por ejemplo, meterte en acciones. Desde, pues, comprar unos pocos euros en Bitcoin y ya estarías expuesto al activo. Por lo tanto, tiene un punto bastante interesante, como dices. Y, por ejemplo, ¿qué aspectos de Bitcoin crees que son los que captan más interés de la gente hoy en día? Es decir, ¿es su tecnología, es su filosofía o es su potencial como activo de inversión? Creo que es la cultura, creo que es lo que representa. Creo que es que genera una idea de esperanza de que las cosas pueden ser mejores y de que existe una forma de quitar el control de los gobiernos. Entonces, esta idea que genera ilusión creo que es lo que más atrae, ¿no? Porque todo el mundo le interesa ganar dinero, pero podríamos decir lo mismo que de la bolsa, ¿no? Tú podrías vender lo mismo que Amazon será más grande o que Nvidia será más grande. Pero ganar dinero por ganar dinero tiene poco significado. Creo que la gente necesita creer en algo y Bitcoin lo toca todo. Te da un incentivo económico, te da un incentivo emocional, te da una comunidad, te da unos valores compartidos con distintas personas. Y esta fuerza, esta bola de nieve que tiene tantos componentes, creo que es lo que ha hecho que Google, comparado con Bitcoin a nivel de inversión, Google es minúsculo, ¿no? Google no te daba la opción de poner 1 euro y sacar 10 millones. Que ya no está este tiempo, ¿no? Pero es la inversión más rentable de la historia de lejos. No se puede ni comparar. Y hablas mucho del tema de la descentralización, hablas mucho de esa libertad, del no control, pero también es cierto que muchas empresas grandes, MicroStrategy, BlackRock, grandes fondos están empezando a hacer acopio para, por ejemplo, lanzar sus ETFs de Bitcoin, etcétera, de mucha cantidad de Bitcoin. Y las manos débiles, vamos a llamar, las personas más retail, empiezan a vender también ese activo porque están obteniendo ya unos beneficios que para ellos les compensa. Esto se genera una paradoja o una situación en la que los de siempre empezarán a tener más cantidad de este activo en su propiedad, con la capacidad, por lo tanto, de hacer y deshacer. ¿Qué opinas al respecto de la total independencia de Bitcoin con estos actores que están entrando? ¿Crees que es positivo? ¿Crees que es negativo? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que claramente es positivo, que claramente es necesario, que sin esto Bitcoin será siendo pues nada, ¿no? Algo muy insignificante respecto a al mundo financiero. Vale. Pienso que el valor de Bitcoin no está en que no lo tienen los mismos,
quien tiene dinero tendrá siempre dinero, pero lo que es positivo de Bitcoin o lo que es único es que no tienen el control de manipularlo y que todo el mundo tiene el mismo derecho de beneficiarse de ello. Es la única inversión donde tú podrías haber invertido en Bitcoin antes que BlackRock. Podrías haber adelantado a todos los fondos de inversión y a los grandes bancos del mundo. Y eso nunca había pasado. Entonces, creo que la propuesta de Bitcoin sigue estando intacta, que lo mágico de Bitcoin no es que es dinero digital o que no es algo que hará que los ricos seguirán teniendo más que los pobres, pero no será un sistema donde los pobres no tengan la opción de prosperar. Creo que es lo que vivimos ahora, hoy en día, ¿no? Que aunque ganes, si tú estás viviendo en Kenia y te esfuerzas mucho, tu esfuerzo en parte es en vano, porque te pagan en algo que no vale nada, te pagan en algo que mañana valdrá menos y que el país del lado no lo quiere. Entonces, eso no es justo. Si te pagan en algo que se llama Bitcoin, que es único, que es tuyo, que es una propiedad digital perfecta, que es accesible, todo el mundo te lo acepta y que nadie puede manipularlo, tienes el mismo derecho que cualquier otra persona de poder prosperar y tu esfuerzo se verá compensado, cosa que ahora no es así. Entonces, creo que la propuesta de Bitcoin sigue estando intacta y cuando más adopción tenga, mejor. Y oye, Hernán, una pregunta. ¿Tú eres maximalista de algo? ¿Qué opinas de esos fanatismos, esos criptofanatismos? Mira, cripto tiene algo muy mágico, que es que continuamente te da una hostia y te obliga a replantearte tu forma de entender la industria. Ujú. Y he sido maximalista de Bitcoin. Empecé entendiendo Bitcoin como el gran activo que salvaba la economía. Sigo viéndolo como una nueva forma de entender el valor reserva. Después tuve una etapa de Ethereum, ¿no? En el 2000, cuando salió y cuando empezaron los CryptoKitties, los primeros NFTs, cuando apareció MakerDAO, la primera infraestructura financiera. Y vale, Ethereum sería la plataforma financiera del mundo. Y poco a poco he ido viendo que al final lo que estamos construyendo son ecosistemas con culturas propias. Y cada cultura tendrá su cabida. Entonces, lo que intento es analizarlo con perspectiva, cuál es la cultura o el proyecto que tiene más efecto red e intentarme beneficiarme de ello. Porque al final, si es un poco paradójico, ¿no? Pero si en 10 años tendremos una IA capaz de reemplazarnos a nivel de trabajar y viviremos en un mundo difícil de entender, creo que si tenemos 6 años de oportunidad para ganar cuanto más dinero posible, con una industria de crecimiento exponencial, ser trivial será perjudicial. Creo que hay que analizarlo y buscar qué es lo que riesgo-beneficio te compensa más y construir un portfolio con ese criterio. Y eso es para mí lo importante. De hecho, un poco de lo que comentas, ¿no? Es decir, viviremos en unos años algo que será difícil de explicar hoy. Y eso pasa muchas veces por algo como otros activos digitales que parecen criptomonedas, pero no lo son. Y son las llamadas CBDCs, las Central Bank Digital Currencies. Realmente mucha gente está muy en contra de todos estos activos centralizados y realmente son el enemigo. ¿Tú qué opinas? Curiosamente, en el 2020 escribí un artículo sobre esto que tuvo bastante difusión y desde entonces he pensado que no pasa nada, que son un riesgo que la gente no entienda lo que son, porque es lo mismo pero peor, porque el control puede ser mucho más alto. Te pueden decir, lo que has cobrado te lo gastas en una semana o no vale, o te lo puedes gastar pero no en esto. Entonces el control financiero puede ser mucho más elevado y eso es un problema. Y será lo mismo que tenemos pero mucho peor. Pero cuando tú tienes algo que es igual que Bitcoin pero peor, Bitcoin tiene más valor. Y cuando tienes un gobierno que acepta que un criptoactivo es la forma en que el dinero se debería mover, Bitcoin tiene más valor. Así que creo que lo único que harán es hacer más fuerte lo que son los criptoactivos descentralizados, porque su valor no está en que es digital, no está en que es rápido, su valor está en que el gobierno no te lo puede corromper. Y eso seguirá siendo así, con o sin las Central Bank Digital Currencies. Así que creo que cuanto antes lleguen, más valdrá Bitcoin. Así que... Es curioso, porque además luego está la puerta, ¿no? Es decir, en la entrada y la salida del mundo cripto. Mucha gente está preocupada por este asunto, porque dice, vale, yo puedo ser multimillonario en cripto, pero en el momento que lo quiera mandar al mundo tradicional, al mundo fiat, ¿ahí qué va a pasar? Igual que cuando en el efectivo empiezan a bajarte el límite de 2.500 a 2.000, de 2.000 a 1.500, y ahora estará en 1.000 y lo bajarán probablemente a 500,
el hecho de que luego tengas que ir a morir al mundo fiat porque no ha habido una adopción lo suficientemente global de las criptomonedas como para que no necesites pasar al mundo fiat. ¿Tu opinión aquí cuál es? ¿Veremos un mundo en el que no necesitemos el fiat y que todo se pueda llegar a hacer a través de criptomonedas, pago en criptomonedas, transacciones en criptomonedas y que no necesitas realmente el fiat para nada? ¿O crees que van a cerrar el cerco y que lo que quieren es que pases a fiat igualmente y en ese momento pues tendrás ya que pasar por el aro y todo este tipo de cosas que mucha gente no quiere? Creo que es indiferente. Creo que si tienes que gastar cripto o gastar euros, la acción es la misma. Lo importante es que tienes un activo que te está generando riqueza, ¿no? Si tú tienes 10 millones en acciones, Ajá. tú puedes ir a comprar un café con una acción. Entonces, el problema siempre ha estado. Una cosa es un activo y la otra es una moneda. Si Bitcoin se acaba utilizando como moneda o no, creo que lo dudo. Dudo que vayamos a pagar con Bitcoin. Bitcoin será más como el oro. Veremos si acaba pasando, podría ser perfectamente, pero la magia es que tienes un lugar donde guardar tu patrimonio. Y cuando quieras gastar, incluso puedes pedir un préstamo contra tu Bitcoin y no declarar nada porque la deuda no tiene... Entonces creo que opciones hay muchísimas y que al final lo importante es lo que ya tenemos. Tenemos un activo que genera riqueza exponencial, que nadie te puede tocar y es descentralizado. Y a partir de aquí, si tú tienes unos beneficios y quieres comprarte una casa y tienes que pasar por dinero fiat, pues tampoco pasa nada. Todo lo que genera rendimientos paga unos impuestos y si la casa vale 20.000, pues vendes 20.000 de Bitcoin y compras la casa. Entonces, tampoco cambia nada si lo cambias por Bitcoin o por euros, ¿no? El activo inmobiliario. Creo que es una preocupación que despista de lo importante. Lo importante es lo que hay ahora, lo importante es la oportunidad de generar riqueza a nivel exponencial. Eso es lo único que importa. Estos pequeños problemas se arreglarán con el tiempo y tampoco son tan problemáticos como para frenarte en no adoptarlo y no intentar formar parte. Es insignificante. Pues muy buena respuesta porque es una pregunta súper frecuente y que demuestra muchas veces la falta de evolución o de desarrollo en el mundo cripto de la mentalidad de la persona en cuestión. Muchas veces nos centramos mucho en evadir, en eludir, en como lo quieran llamar, pero lo que tenemos que ver es abrazar una tecnología, abrazar una era nueva que te va a traer unos cambios y que, por supuesto, tienes que convivir con el mundo tradicional. Porque hablando de... Sí, dime. Puedo añadir solamente una idea, es que creo que al ser humano le cuesta mucho entender lo que es un crecimiento exponencial, ¿no? Por ejemplo, el otro día con los alumnos preguntaba, somos muchos alumnos, ¿no? Y preguntaba, ¿quién ha visto Ethereum al precio más bajo? Y había personas que lo habían visto mínimo a 1.500 y había alumnos que lo habían visto a 40. Y la diferencia entre uno y el otro eran 4 años. 4 años de multiplicar por 40 tu dinero. Es como nos centramos en cosas absurdas que nos dan miedo para no entrar y no entendemos que el crecimiento exponencial es exagerado. Pero como el cerebro no lo entiende, no se imagina algo que haga un por 10, un por 10 y un por 10 otra vez, pues lo dejamos pasar. Así que creo que hay una cosa importante que es una oportunidad y hay que aprovecharla y los pequeños problemas alrededor se acaban solucionando. Mira, hay una cosa que me gusta mucho decir y es la perspectiva. Y esto lo ves, por ejemplo, en un gráfico, ¿no? Cuando dices, ¡guau! Es que ha bajado, mira todo lo que ha bajado. Igual lo estás viendo en un marco temporal pequeño, desde una perspectiva muy cercana al hecho en cuestión. Si tú te alejas y ves ese mismo movimiento, comparado con otros movimientos muchos más alcistas o de diferente índole, es cuando te das cuenta de decir, jolín, me estaba focalizando en esta nimiedad cuando en el momento que me aumento, digo, es que no tiene importancia. Y es un poco lo que estás comentando tú, en el aspecto de que nos fijamos en esto, pero si lo ves desde la parte de la generalidad, de repente cobra mucho menos importancia. Y estabas hablando mucho del tema de la era exponencial. Me gustaría que desarrollaras esta tesis, que te lo he escuchado a ti, pero explícanos exactamente, para la gente que no sepa qué es era exponencial, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué era nos va a tocar vivir? Ya hemos venido a la industrial, ahora ¿cuál es la que nos toca? Vale, la era exponencial es un momento en la historia que es en el que estamos ahora, donde viviremos el mayor cambio que hemos visto jamás, ¿no? A una velocidad y a una disrupción jamás vista. No solamente porque tenemos una nueva capa de valor, sino porque tenemos inteligencia a gran escala, que es la inteligencia artificial. El hecho de que todo el mundo ahora mismo puede tener a una persona de 120
a niveles de IQ a su lado todo el día, esto tiene un impacto donde la inteligencia no tiene límites. Antes estaba limitado por el número de seres humanos que somos, por la robótica, que permitirá llevar pues la fuerza laboral también a infinito. No es que no encuentro empleados, ¿no? Eso no existirá porque tenemos robots. La forma en que generamos energía, desde nuclear, la fisión como fusión nuclear, como también la parte de energía eólica y solar, y finalmente la secuenciación genética. Entonces, si juntas todo esto, es un periodo donde probablemente entraremos a la fase más abundante jamás vivida por el ser humano, donde puede ser que incluso no tengamos que trabajar y vivamos mejor que nunca, ¿no? Pero esta transición va a ser muy complicada y viene fortalecida por dos motores, ¿no? El motor tecnológico, que no para. Un ejemplo creo que es el más evidente, es la inteligencia artificial, que hace 3 años no existía. Hoy tenemos GPT-4o, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Es la tecnología que en 3 años ha llegado a 1.000 millones de usuarios. La blockchain ha tardado 15 y es la segunda más rápida. Entonces, todo es cada vez más rápido. Y este cambio es en parte por tecnología y en parte porque los bancos centrales están devaluando la moneda y fuerzan a la población a adoptar cripto y en parte invierten en tecnología porque saben que es la única forma de salir de un problema estructural, que es que los países deben tanto que no pueden pagar su deuda. Y la única forma de evitar el colapso es que todo el mundo sea más pobre imprimiendo dinero. Entonces están monetizando la deuda. Y la única forma de solucionar esto es conseguir un crecimiento nunca visto. Y llegará por la tecnología. Entonces creo que estos 6-8 años es la antesala de un cambio radical y que tenemos 6-8 años para prepararnos cuanto más mejor, para generar cuanto más patrimonio posible, porque como no tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo, que nos pille preparados y bien posicionados. Y creo que entender la IA e invertir en cripto es una obligación. Esto sería una muy resumida de lo que es la era exponencial. La verdad que es muy interesante porque es que es así. Es decir, el ser humano ha ido evolucionando y ahora, pues del Homo sapiens, vamos a ir evolucionando a otra cosa que no sabemos cómo se va a llamar, pero que va a tener mucho de máquina. O sea que es interesante. Y hablando un poco de empresa, pasando ahora a la penúltima sección, tienes una corta edad, tienes 26 años, has aprendido en varias ocasiones. Y me consta que también con muchos aprendizajes. Y a mí el tema del emprendedurismo es algo que siempre me ha llamado la atención, de cómo lo hacen otros. Y te quería preguntar, y también para que les sirva a los que nos están viendo, ¿qué consejos le darías a alguien que tuviera una idea y quisiera montar un proyecto desde cero? Lo primero, sin ninguna duda, es unos buenos socios. Creo que el equipo fundador tiene que estar alineado, bien compenetrado. Yo me encargo mucho más de la parte formativa, de lo que es el diseño de los productos, de la parte académica. Tengo un socio que es Xavi, que es el CEO de la Ring Heroes, y también tenemos a unos inversores, ¿no?, que nos ayudan a estructurarlo todo correctamente. Pero si la base no es sólida, lo que vayas a construir probablemente vaya a caer en algún momento. Entonces, creo que eso es lo más fundamental, de construir con personas que tengas confianza y que haya buena compenetración. Y después, no sé, creo que esto nos podría dar horas y horas, porque depende del momento y depende del departamento, seguramente hay unas cosas y otras, pero creo que no tomarse las cosas muy a pecho, construir por placer, pasarlo bien mientras lo haces y ser muy auténtico en el proceso, ¿no? Que no sea como un lastre, ¿no?, un peso el hecho de estar haciendo algo, que sea algo que te guste y sobre todo una buena cultura, ¿no? Que la gente en tu equipo esté alineada, que sienta el compromiso de lo que estáis haciendo y que sea divertido, que lo pases bien, porque si no, no tiene sentido continuar, porque siempre hay cosas complicadas que veo y estoy viendo ahora cada vez más que ningún emprendedor se puede saltar, ¿no? Los retos que tienes que afrontar. Y de hecho, la siguiente pregunta iba sobre todo para lo primero que has dicho, el tema de los socios. Y yo te iba a preguntar, ¿solo o acompañado? O si más de 2 es multitud. Acompañado seguro. Depende de lo lejos que quieras llegar, a no ser que seas Elon Musk o algo así, ¿no? Y te dé un poco igual. Pero la experiencia es muy importante y contar con personas que te puedan guiar en procesos que tú no has vivido antes, creo que es fundamental.
y donde los incentivos estén alineados, ¿no? Donde todos queráis lo mismo, se busque lo mejor para el proyecto y para la empresa, que no haya un objetivo de maximizar beneficios, sino de construir valor. Y probablemente lo más importante es hacer algo que el mundo necesite, ¿no? Hacer algo que la gente aprecie, que el mercado valore. Y eso es muy gratificante porque te da el capital para seguir creciendo, te hace rentable para tener un equipo, pagarles bien, que haya una buena cultura, que haya satisfacción, y la gente que accede al servicio te lo agradece, ¿no? Porque si no, no lo comprarían. Y eso también motiva mucho, porque ves que lo que haces tiene un sentido y tiene un impacto. Y Arnau, ¿tú eres de los que crean necesidades o de los que detectan las necesidades y las aprovechan? A ver, por ejemplo, creo que Learning Heroes crea una necesidad, pero que ya es vigente, lo que pasa es que la gente no lo ve. Ujú. Entonces, la creamos no porque no exista, sino porque les ayudamos a ver algo que quizá no son conscientes, ¿no? Si empiezas a ver... A mí lo que me molesta de los medios, y en parte empezamos el Disruptive Show, que es como un programa donde hablamos de tecnología, ¿Vale? es que nadie habla de lo más importante, y es que el mundo está cambiando a una velocidad que no tiene sentido. Desde los cohetes de Elon Musk a los robots, ¿no? Que hace poco presentaron, a un nuevo sistema financiero que están haciendo en la sombra que nadie puede frenar. Es como todo demasiado rápido. Y la necesidad de estar preparado para el mayor cambio de la historia, para mí existe y es real. Lo que pasa es que como no se habla de ello, como quizá no lo vemos y no hay conocimiento ni información, Parece que no existe, ¿no? no sabe que la tiene, ¿no? Esa necesidad. Entonces, Qué bueno. Y es que es totalmente así. Yo creo que mucha gente no es consciente. Y yo creo que también muchas veces la sociedad se ha dejado llevar por donde nos quieran llevar y entonces en pensamiento bastante, bueno, en plano, vamos a decir, y no ahondamos muchas veces en las raíces de las cosas que nos están viniendo. Y luego será cuando los que realmente hayan aprovechado esa visión para ponerse por delante, de pronto tendrán suerte. Serán, hostias, que tienes suerte, cabrón. No, igual es que me he puesto y me he anticipado, mientras que tú estabas con la cervecita en otras cosas. Entonces, lo que dices es también muy, muy, muy interesante. Y hablando de estas novedades, este mundo que está cambiando, hay algo a nivel de empresa que es patente y al final son las organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Esto lo has explorado alguna vez? ¿Has tratado de hacer algo? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves operativo? mira, te voy a sacar dos ideas. Una que aprendí con Jorge Junura, que es el CEO de Unlock, que es un proyecto con el que estuvimos colaborando, que ¿Vale? es un emprendedor de altísimo nivel, donde para mí la idea de las DAOs era como casi una ilusión, ¿no? Como te enamoras de algo porque suena muy bien. Y después la practicidad de ello es creo que la empresa tradicional centralizada lleva cientos de años perfeccionándose para tomar decisiones acertadas, consecutivas, para maximizar el valor de un negocio y de un producto y de un servicio. Y esto hay mucho que aprender de ahí. Y que la idea de que todo esto está mal y la DAO es lo correcto, creo que tampoco es correcto. Entonces, creo que tiene que haber una mezcla en cómo llevamos la gestión tradicional y el liderazgo tradicional de una empresa a una organización descentralizada. Creo que tiene que haber más semejanza entre las dos, a la vez que das más acceso al resto, ¿no? A la vez que lo abres, permites a la gente votar, repartes mucho más el valor que generas y no te lo quedas todo para ti, generas una comunidad. Y por otra parte, pues Balaji, que era antiguo CTO de Coinbase, escribió un libro que es el Network State, ¿no? Que para mí me explotó la cabeza, que es la idea de en el futuro no habrá tanto bordes nacionales, bordes físicos, no España, Francia, sino habrá bordes y naciones digitales. Gente que se agrupa en una cultura y una ideología común, con unos valores comunes, y es un estado digital. Entonces, en ese sentido, creo que la forma de gestionar estos mundos digitales tendrá que ser sí o sí a través de DAOs. Sí, creo que el futuro es innegable, pero creo que la idea de que todo lo demás está mal no es correcta y que hay que buscar una sinergia y que se encontrará prueba y error. Y que la única forma es que haya DAOs, que se equivoquen y que vayamos aprendiendo. Y desde las primeras DAOs han habido muchos cambios y cada vez son más estructuradas, tienen delegados, tienen representantes, está todo mucho más
institucionalizado, ¿no? Lo que es una DAO, y creo que es el camino correcto. Es interesante, ¿eh? Lo de el borderless, es decir, que no va a haber fronteras físicas y que nos vamos a ir a un mundo digital. Eso da mucho que pensar cuando todo lo que vivimos hoy es precisamente territorial. O sea que es un concepto que daría para otra entrevista y muy interesante. Y quería comentarte también, o que habláramos bueno, tú al final vienes de una trayectoria en otros proyectos empresariales vinculadas normalmente a la formación. Y cuéntanos un poco cómo nació tu proyecto actual, Learning Heroes, y qué te inspiró realmente para crear esta escuela. Creo que fue casi como sin quererlo. Mi foco principal y mi pasión siempre había sido como intentar construir productos tecnológicos, pero para llegar a un producto tecnológico tenía que pasar un proceso de aprendizaje que disfrutaba mucho. Entonces soy un apasionado de absorber información y crear modelos mentales para entender las cosas, intentar como estructurar la información que sea entendible y aterrizarla. Y esto te ayuda a saber qué quieres construir, ¿no? Qué funcionalidades, cómo va a funcionar la aplicación o lo que sea, pero también te permite tenerlo muy claro para explicarlo de forma sencilla. Y creo que ha sido pues el mix, ¿no? De las dos. Creo que Learning Heroes es un mix de las dos, es un mix de tecnología que te permite una transformación acompañado de una metodología muy interesante, de una plataforma que te acompaña, una parte tecnológica muy importante, y después una capacidad para explicar lo complejo de una forma sencilla, que es lo que creo que nos hace únicos y especiales, y enfocados en tecnología. Así que me encanta cómo explicar cosas que he entendido previamente, porque me encanta entenderlas, así que ha sido una evolución natural, ¿no? de mi propio perfil. Sí, eso también me he sentido reflejado mucho en eso porque mucha gente cuando se enfrenta a muchos conceptos ve como una nebulosa, ve como una maraña de conceptos, pero que no termina de discernir ni estructurar bien. Y veo que tú, y yo también me considero así, tenemos una facilidad que es que esos conocimientos o esos conceptos enseguida los estructuras de manera que los puedas después explicar de una manera sencilla, que es un poco el papel que hago yo en Cryptodemy. Me divierte, aporto y eso es un poco a lo que me dedico los domingos por la mañana. Entonces yo creo que eso es algo que bueno, es muy útil, sobre todo cuando creas un proyecto formativo, es decir, el poder ayudar a la gente haciendo fácil lo difícil o lo más complejo y yendo directamente al grano. Y porque al final la gente, ¿tú qué crees? ¿Que busca formarse antes de meterse en cripto o primero empiezan y aprenden a base de tortas y luego quieren seguir aprendiendo de forma más segura, vamos a llamarlo así? Creo que hay de todo. Hay gente que viene después de muchas cicatrices, de vale, voy a pasar por alguien que me enseñe bien. Hay personas que no dan el paso hasta estar tranquilos y convencidos. Hay personas que tienen interés y cuando acceden a nuestras formaciones gratuitas se dan cuenta que, madre mía, era mucho más de lo que pensaba. Cada uno creo que tiene su tiempo y su camino. Hay gente que por mucho que se lo digas no lo va a aprovechar y lo lamento mucho, pero no le muestra cero interés. Entonces creo que cada uno tiene su tiempo, su camino y que independientemente de lo que busque, nosotros les damos un lugar donde irse de 0 a 100 en un tiempo récord, con un criterio brutal y con la capacidad de no cagarla, de hacerlo bien, de si realmente es cierto que tienes la mayor oportunidad de inversión de la historia, que en los 6 próximos años, 7, 8, no sé, va a generar cientos de trillones en valor, más de lo que la bolsa ha hecho en 100 años prácticamente, en 6 años. Entonces, en 6 harás lo que la bolsa genera en 100. Aprende, hazlo bien, no la cagues, porque es lo único que tienes que hacer para que tu vida gire 360 y mires atrás y digas, madre mía, ¿cómo pueden cambiar las cosas en 5 años o en 6 años? O sea, que digamos que tu opinión sería que la persona que quiera meterse en el mundo cripto, lo primero, antes de nada, que debería hacer es formarse. Eso por supuesto, pero creo que cada uno a veces no están dispuestos a ello y creen que no, yo ya lo sé porque solo... Y al final la conclusión siempre es la misma. Cuanto mejor formado estés, mejor te va a ir. Y la idea de que te vaya muy bien y no tener ni idea no existe, es una ilusión y es falso, porque no inviertas en aquello que no entiendes, ¿no? Pues lo primero es entiéndelo, gana criterio y ten claro cómo hacer las cosas, porque es tan grande la oportunidad que no hacerlo sale caro y te hace perder tiempo muy valioso. Eso es lo que
pienso en cuanto Vale. a la formación. Vale, entonces, por ejemplo, una persona que quiere aprender del mundo cripto, que te hace caso, que, oye, me quiero formar para entender de algo que no entendía. De hecho, yo siempre había dicho que no iba a invertir en bolsa, porque no lo entendía. Y luego, mira, no querías taza, pues taza y media con las cripto, que son un mercado mucho más salvaje. Si tuvieras que decirle a alguien cuál es la Unique Selling Proposition, es decir, cuál es tu propuesta única de venta, qué es lo que te hace diferente, puesto que al final tenemos contenido esparcido por YouTube, que tú te lo organizas como quieras, pero es un mundo donde te tienes que sumergir. Hay otras opciones educativas donde también te puedes apuntar para que te vayan guiando. Si le tuvieras que decir a alguien por qué Learning Heroes en vez de otra escuela, ¿qué le dirías? Le podría decir muchas cosas, ¿no? De por qué hacemos esto mejor u otro, pero creo que es nuestra pasión y nuestra forma de hacerlo. Que eso va por encima de todo. Creo que todo el equipo y la misión en transformar la educación y permitir a cualquier persona salir de aquí con conocimientos y ayudarles a que su vida sea mejor, eso es tan fuerte, creo que en todo el equipo y en la empresa, que es lo que más marca la diferencia. Pero además se diría que simplificamos absolutamente todo, se acompaña de tecnología constantemente, hay un feedback constante, hay repasos, hay... A nivel de programa, creo que hay un montón de facetas que te hacen entender que el valor es incalculable. Pero sobre todo es que lo que te vas a encontrar tiene esa cosa especial que no se puede describir del todo, que hace un poco enamorarte. Y lo que le diría es que nos prueben, ¿no? Que miren nuestras formaciones gratuitas, que validen si incluso si les interesa cripto o no, y ahí podrán tomar una decisión. Porque Sí. como somos es como lo hacemos siempre. No, lo que De- veis hoy es lo que verán después. Así que... De hecho, tenéis ahora una formación gratuita de 4 días en el que se pueden apuntar. De hecho, aquí abajo se pueden apuntar en el enlace por si alguno tiene interés, en el que les vais a explicar un montón de cosas, sobre todo para aclarar las ideas, ponerles un poco en situación y luego a partir de ahí, pues si quieren explorar más, pues que puedan inscribirse o apuntarse o matricularse en Learning Heroes y si no, pues que hagan la guerra por su parte, ¿no? Es decir, ahora tiene esa oportunidad también gratuita para poderlo hacer, ¿verdad? Sí, exacto. Al final, nosotros a través de formaciones gratuitas nos damos a conocer, también presentamos el programa, pero sobre todo es donde podemos llevar a cabo la misión de ayudar a las personas a aprovechar este cambio, aprovechar cripto, aprovecharla y aprovechar cualquier tecnología de una forma fácil y rápida. Y ahí, con un programa gratuito que incluso se podría cobrar, porque el valor es enorme, todo el mundo sale con unos conocimientos altos, con una capacidad de invertir con criterio y con seguridad y entendiendo realmente qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué es un smart contract, qué es una wallet y todo lo que parece muy complicado, sales y dices, vale, el nivel que he adquirido en 4 días es más de lo que habría adquirido en un año, buscando información por ahí. Y después, creo que eso es lo que ofrecemos. Es una oportunidad para hacerlo bien y después cada uno decide si quiere llevarlo más lejos y hacerlo profesionalmente o está satisfecho con aquello. Y está perfecto los dos. De hecho, básicamente, volviendo un poco al inicio de la charla, no deja de ser que brindáis a la gente la oportunidad de conocer a ese Juan que tú conociste en 2016, que fue el que te inició en el mundo de las cripto, que te abrió los ojos, ¿no? Es un poco eso. Nunca lo había visto así, pero en parte sí, ¿no? De verlo, no pon dinero y gana, que es una consecuencia, sino entiende por qué esto es maravilloso, por qué creo que va a hacer el mundo un lugar mejor y que en el proceso te puedes beneficiar de ello. Y además te va a dar una ilusión, un tema que te motiva, un motivo para el cual levantarte más temprano, quizá el domingo, para revisar tu portfolio. Es como esa esperanza. Cripto creo que ilusiona, que genera un poco de optimismo y eso es todo lo que engloba la formación. No es solamente aprender, hay muchas partes. Y tenéis un montón de alumnos ya, ¿no? ¿Cuántos habéis hecho? Desde que empezamos a nivel gratuito, yo creo que ya hemos formado a más de 1 millón de personas, sin exagerar. Madre mía. Sí, porque en los directos hay miles de personas y a nivel formativo, pues ahora ya serán 14, 15.000 personas que han podido formarse ya profesionalmente y la intención es continuar. Creo que es un trabajo muy bonito lo que podemos hacer y es gracias a la gente que tiene curiosidad y les invito a que nos pongan a prueba, que aprendan gratis y después que cada uno ya vea. Además, me he permitido el lujo de entrar en tu web y bichear también en Trustpilot
y tenéis una puntuación altísima. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál crees que son las claves de ese rendimiento de satisfacción tan altos de tus alumnos? Desobligados, ¿no? No, no lo sé, yo creo que creo que la gente sale contenta, de verdad. Creo que aprenden mucho, mucho más de lo que esperaban, que siempre hay expectativas, pero tendemos a superarlas. Y un foco muy importante en centrarnos en el producto y en lo que aportamos. Y que si vamos a hacer algo, lo haremos bien, porque si no, mejor no hacerlo. Y Es la clave. en la formación, si engañas, duras muy poco. Y nosotros llevamos mucho tiempo y creo que es porque lo que hacemos, lo hacemos creo que lo hacemos bien. Y seguiremos haciéndolo. Pues oye, yo creo que eso es muy, muy interesante y de hecho todos los que nos estáis escuchando, aquí en la descripción tendréis el link donde podéis probar esas mieles del amigo Juan, de ese amigo que te va a introducir en el mundo cripto de forma gratuita, 4 días intensivos, donde realmente vas a ver si esto es para ti, si te interesa lo que te cuentan, cómo lo hacen, de qué forma, cómo esa pasión que decía Arnau que desplegaban, pues todo eso lo vas a poder comprobar haciendo este curso gratuito. Que bien se podría cobrar, pero que bueno, por esa misión de empresa y visión, pues lo han decidido hacer, pues bueno, como un poco de karma, ¿no? Lo que me dio Juan en el pasado, lo devuelvo yo a través de mi empresa y los conocimientos de mi equipo. Y por último, Arnau, quiero hacerte una ráfaga questions, que es un bloque en el que te pregunto esto o aquello y tienes que hacer lo primero que te venga a la cabeza. Vale, venga. ¿Vale? Van a ser rápidas. ¿Estás preparado? Sí, es divertido esto. ¿Bitcoin o Ethereum? Empezamos fuerte. Ethereum. ¿Blockchain o IA? IA. ¿Trading o hold? Hold. Y esta es importante. ¿FOMO o FOLM? Que es miedo a perderte la subida. Creo que FOMO. FOMO forma parte de la cultura cripto y es inevitable. ¿Cursos online o presencial? Online. ¿Leer libros o ver vídeos? Uf. Creo que ver vídeos. ¿FP o universidad? FP seguro. Pues esto, oye, muy interesante, Arnau. La verdad que me ha gustado mucho la charla. Ha estado muy, muy, muy interesante la visión que tienes acerca de todo el ecosistema, lo que estás haciendo para poder brindar la oportunidad a otras personas de seguir el camino de invertir en blockchain, de interesarse por este mundo y todo esto. Me ha gustado ver que compartimos mucha forma de pensar y formas de afrontar la vida con unos valores. Es decir, al final, yo siempre digo, me gusta rodearme de gente buena y que además sea buena gente, porque al final se trata un poco de eso, ¿no? De aportar, de abrir el camino a otras personas y yo creo que eso lo estáis haciendo muy bien. Así que no sé si para terminar quieres dar algún consejo, alguna cosa, alguna persona, algo que quieras decir. Acabaría con la pregunta de blockchain o IA. Es súper interesante porque creo que me apasiona más lo que es la blockchain, pero la IA es más importante y es un amor doble que no sé con qué quedarme, pero escuché a Alberto Fernández una vez decir que la IA es más importante y la IA por sí sola acabaría descubriendo Bitcoin. Sí, creo que probablemente es la tecnología más importante que hemos tenido jamás en toda la historia y que nos traerá cosas que no podemos ni imaginar. Y acabaría con simplemente una reflexión que si realmente estamos ante la mayor oportunidad de la historia y en 6-8 años se pueden generar más de 90 o 100 trillones en valor en esta industria y tú puedes coger un pedacito de ello con la misma accesibilidad que un gran fondo, sin que nadie te ponga comisiones por en medio, sin por primera vez tú directamente aprovecharte, no hacerlo no solamente es, creo que, estúpido, si lo entiendes y si empiezas sino que se verá como la mayor cagada creo que podríamos haber cometido, porque es evidente, está ahí, todo el mundo lo puede hacer, es fácil y vale la pena informarse para saber si va contigo o no. Pero si lo dejas pasar, el tiempo dirá, ¿y si hubiera? Y el easy es matador. Mejor no tenerlo, mejor no tenerlo.
Pues muchas gracias, Arnau. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Y lo dicho, recuerdo a todos los que están viendo este vídeo que agradeceros por llegar al final de esta entrevista, que en la descripción tenéis el link por si queréis probar el curso gratuito de Learning Heroes. Y nada, que no os quedéis con esta espinita. Muchas gracias, Arnau. Adiós, Iñaki, un placer. Me lo he Hasta pasado luego. muy bien. Chao, gracias. Adiós.